Hola, esta es la tercera parte de la serie de videos del curso de aplicaciones distribuidas para la información geográfica que hemos venido dictando este año en el Máster Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en esta parte lo que haremos es la preparación del fichero MATFile. Debemos recordar que en la parte 1 hicimos la instalación y configuración del software y todos los paquetes que necesitamos para esto, incluyendo los clientes y el servidor. Y posteriormente preparamos una colección de datos. Vimos cómo podíamos importar ficheros Jetfile a una base de datos Portlet. Y con esto completábamos tres fuentes de información. Unos Jetfile que ya estaban por defecto en nuestro PMapper, una base de datos a la que nos vamos a conectar y adicionalmente una fuente de datos WMS. Muy bien, pues lo que tenemos hasta el momento es nuestro servidor local. Vamos aquí, localhost, y dentro de nuestro servidor local la aplicación, el framework PMapper, y como vemos está funcionando en nuestro servicio local. Pero de esta misma forma tenemos, o ya sabemos por lo que hemos visto en el aula, que tenemos configurada la misma aplicación en un servidor. En este caso el servidor al que estamos teniendo acceso es el AVENA UPM. Ya se sabe que podemos tener acceso a ese servicio o bien por la IP o bien por la URL. Y además tenemos la conexión a nuestro cliente de base de datos, nuestro cliente que es el pgadmin, que lo vemos acá, y estamos conectándonos a una base de datos que está servida en el mismo servidor, aenaupm.es. Pues bien, para recordar, tenemos tres tablas o tres fuentes de datos principales, que fue lo que importamos en la parte 2. Una cobertura de ciudades, una cobertura de países y una cobertura de ríos, que se corresponden exactamente con los Jetfile que trae por defecto nuestro framework PMapper. Una característica que quería mostrarle en esta parte es los códigos EPSG. Como hemos dicho, esta base de datos tiene propiedades espaciales y por lo tanto debe almacenar de alguna forma la proyección. Pues bien, si nos damos cuenta, aparte de las tres tablas, o bueno, cuatro con esta de Rivers, tenemos dos tablas adicionales. Una que es de referencias. Vamos a ver aquí una serie de datos en la que tenemos definidos todos los códigos EPSG. Aquí están todos los códigos EPSG. Tenemos un total de 1200 definiciones. Aquí solamente 100, pero son 1200 las que tenemos almacenadas actualmente. Y la cadena que define la proyección, tanto de la proyección como del sistema de referencia. Muy bien, miraremos esta tabla más adelante. ¿Y esta tabla para qué nos sirve? Pues porque en la tabla de Geometry Columns se va a definir, bueno, eso la podemos abrir total, se va a definir, ese es el campo de geometría donde están almacenadas las geometrías de las coberturas, y aquí vuelven a aparecer ciudades, países, ríos. Y habíamos visto que la proyección seleccionada o la proyección por defecto era la 4326, que corresponde al WGS 84. Muy bien, con esto lo que vamos a hacer es, a través de Quantum Keys, vamos a crear las cadenas de conexión, vamos a asignar una serie de propiedades y vamos a ver cómo podemos complementar el MATFile del framework a través de este complemento del Map Server Export. Veremos cómo podemos ayudarnos de esta extensión para configurar fácilmente un MATFile. También está este software, el Companion, y veremos cómo podemos validar el resultado del Quantum Keys dentro del Companion, pero también podremos crear nuevas configuraciones y nuevas conexiones y crear un MATFile desde cero. Aquí ya vemos que simplemente con hacer
clic en My Map, ya me ha creado alguna serie de objetos. Muy bien, pues entonces vamos a proceder a incorporar los datos. Decimos que nos vamos a conectar a una base de datos Postgre y la conexión va a ser la misma que teníamos anteriormente. AENA, Laura, usuario, las mismas características. Le decimos conectar y lo que vamos a hacer es añadir la tabla de ciudades, la tabla de países y la tabla de ríos, pero con una característica. La tabla de países la vamos a añadir y la vamos a visualizar tal y como viene, sin hacer ningún tipo de filtro. Aquí olvidé una cuestión importante, y es que previamente, voy a eliminar esto, y es que previamente debimos haber configurado la vista. Yo le digo configuración, propiedades del proyecto, y es necesario que a esta vista le asigne una proyección. Igual que lo hicimos en el GeoBasic, también lo vamos a hacer allá. Entonces, propiedades del proyecto, y aquí tengo WGS84, código 4326, que es el que hemos visto que tiene almacenados los Geometry Column. Aquí está. Asignamos la misma proyección, la seleccionamos, la aplicamos y damos a aceptar. Ahora sí, repito el procedimiento, conecto y vamos a países. Y ya aquí tenemos nuestra primera capa. Como vemos, tarda pues un poco. Para evitar que tarde esto, tanto con ríos como con ciudades, vimos que la capa de ciudades tiene más de 8000 puntos, que la capa de ríos también tiene pues una cantidad de vectores importante. Lo que vamos a hacer es filtrar los datos y seleccionar solamente la zona de España. ¿Cómo lo hago? Pues para saber cómo puedo filtrar y preparar mis datos, me voy a la capa de ciudades, la abro y aquí me doy cuenta que hay un código, el código ISO de países. Pues simplemente lo que haré es crear un filtro indicándole el código de España, que es el .es. Aquí está. Así que con este campo y este valor puedo crear el filtro. Esto es tan fácil como hacer esto. Lo conecto, ciudades, voy a construir una consulta, hago clic, aquí está ISO código, le digo que los muestre todos y ya está. Le digo ISO 2 code igual y por el valor que voy a filtrar es. Y aquí ya me queda estipulada la cadena de conexión. Debemos recordar la sesión que tuvimos acerca de operadores lógicos. Aquí los tenemos definidos todos. Todos los conceptos que vimos en esta clase, estos son los operadores que nos van a permitir definir los filtros. Muy bien, le digo probar. Efectivamente me está regresando 471 ciudades. Le digo aceptar y le digo añadir. Y deberían aparecerme las ciudades en este punto. Mientras cargan, vamos a ver la capa de ríos, que es esta, y aquí pues como vemos es un poco más complicado hacer el filtro, porque debemos conocer cuáles son los ríos e identificar uno por uno los códigos. Aquí tenemos por ejemplo el Guadiana, el Guadalquivir, el Duero, el Mino, el Alberche, etcétera. Pues entonces lo que tenemos que hacer es construir una consulta que corresponda con la llave primaria en este caso, para que sea más sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues del mismo modo, nos conectamos y construimos una consulta, en este caso para la tabla ríos, para la cobertura ríos. Y le digo doble clic para cargar aquí el campo y comienzo a decirle igual a 4, o porque quiero cargar varios, donde el campo sea igual
a 18 y continúo. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la consulta 4, 8, 18, 20 y podría seguirle diciendo o igual a 334 o igual a 345 y así sucesivamente. Otro método sería decirle esto mismo, estos OR, estos tres, le digo in, este comando en. ¿Y eso qué significa? Que puede ser este o este o este o este, de tal forma que hago que la cadena sea más corta, más sencilla de ejecutar y por lo tanto el rendimiento de mi servicio comienza a aumentar. Otra forma también sería decirlo, por ejemplo, para esos valores, decirle que sencillamente sean entre 344 y 358, pero ya depende del gusto de las cadenas SQL que se quieran armar. Muy bien, pues le digo probar, nuevamente tengo 18 registros válidos, le digo aceptar y lo cargo, ¿verdad? Y lo añado. Y en este momento vamos a darle un color más vistoso a esto, naranja por ejemplo, para que se vea un poco mejor. Y aquí lo tenemos los ríos. Vamos a hacer un acercamiento porque la zona con la que queremos trabajar es la zona de España. Si nos damos cuenta, aquí solamente tenemos las ciudades para España. Podemos recordar la primera imagen de la parte 2B, en donde todas las ciudades abarcaban Europa. De acuerdo, ya tenemos dos fuentes. Estos que son una conexión PostGIS. Aquí nos muestra la cadena. Y además tenemos los Shapefile. Por último, quiero que conectemos, o quiero mostrarles también cómo el Quantum nos genera automáticamente la configuración cuando conectamos fuentes WMS como las que hemos hablado. Entonces para eso le digo añadir. Y aquí lo que haremos es, vamos al portal ID y vamos a añadir la URL. Aquí está la URL del servicio y bueno, toda la descripción lo mismo que tendría en los capabilities. ¿Cómo la configuro? Pues yo la tengo lista, es simplemente cuestión de darle un nombre, el que ustedes quieran, y la URL que acabo de copiar. Le digo aceptar, le digo conectar, y estas son las capas disponibles en el servicio. Aquí nos damos cuenta de que la versión del servidor es la 1.1.1. Pues bien, continuando con esta parte de división territorial, tengo las ciudades, tengo los países, vamos a incorporar la capa de provincias. Aquí está la proyección, nuevamente WGS84, vemos que coincide con esto y le decimos que sí, que mantenga el formato PNG y le digo añadir. Hacemos la conexión y ya estamos viendo cómo también nos ha añadido la capa de provincias desde un servicio WMS. Tenemos los ríos, tenemos las ciudades, tenemos la capa de países, y estas 4 capas son las que quiero publicar dentro de mi PyMapper. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que preparar esas 4 capas como objetos layer e incorporarlos dentro del fichero Mapfile, el fichero de configuración del Map Server. Muy bien, guardamos el proyecto porque es obligatorio que lo tengamos guardado. Aquí le digo conexión PostGIS 2 y ya está. ¿Qué más deberíamos hacer? Asignar la simbología, pero eso lo vamos a tratar en otra parte.